¿En qué piensas cuando escuchas la palabra vudú? ¿En magia antigua, magia oscura, control mental? En definitiva, la cultura pop, las películas, las series de televisión nos han dado una imagen que ahora forma parte del colectivo imaginario, y cuando escuchamos la palabra vudú lo asociamos a maldad. Pero ¿qué tan cierto es esto? Este es el tema de esta noche. Yo soy su amigo y anfitrión Miguel Padilla y esto es el Antipodcast. Y me encuentro en compañía de mi muy querida hermanita Fer. ¿Cómo estás? Iba a decir la Fer. La Fer. La Fer. Pues mira, la verdad no estoy tan bien. Ando molesta. Sí, ando molesta porque hoy no fue mi mejor semana, definitivamente. Cuéntale al bonito público. Mi refrigerador se fregó, mi comida se echó a perder. No, ayer me hubieran visto, ayer estaba hecha loca, me escucharon ambos, tanto Serge como Miguel. Oye, me gusta que esta dinámica cuando nos preguntamos cómo estás. Ser honestos. O sea, sí, estoy mal. Estoy enojada. Y se acaba el programa, buenas noches. Adiós. Sí. Porque siempre contestamos muy bien. Y tú, muy contento. Y luego, o sea, estamos contentos, pero también uno trae cosas. Uno se limpia la lágrima detrás de cámaras. Asustas, pero te secas la lágrima. Claro. Pero bueno. En este episodio vamos a hablar, como saben, del vudú. Fer, ¿con qué quieres arrancar? ¿Con qué quieres empezar? Bueno, las invocaciones. Sí, ¿te parece bien mejor? ¿Las traes? ¿Traes a las tuyas? Sí. Ahí voy. Yo inicio con Milimoon XX, quien es miembro fantasma y nos deja una bonita propina, 1000 gracias. También a Natalie Juárez 1810, también nos deja una propina de 20 pesos, gracias. Y finalmente a Mariana Serafín 8366, quien es miembro Caldero Mágico y también nos deja una propina de 20 pesos y dice: como siempre, increíble video. Ya llevo algunos meses siendo miembro y nunca me arrepiento de ello. Gracias a los tres por sus esfuerzos y por su dedicación. Y antes de que tú te arranques con tus invocaciones, quiero mencionar a alguien que vi un comentario, por cierto, en el episodio este domingo, justamente el que se estrena. Y su nombre es Nuria, el usuario, Nuria0689. ¿Y por qué aparte? Ahí te va. Ella es miembro escoba voladora. Ajá. Pero les voy a leer el mensaje que nos comparte, pero se me hizo muy simpático. Dice: pues aunque tengo que aceptar que amé el episodio, estoy molesta con Miguel y Sergio porque soy su fiel seguidora y suscriptora. Casi desde el inicio y nunca me tocó mi antisaludo. Pero, entre paréntesis pone: con Fer todo bien, ella no tiene la culpa. Ella es nueva, no la voy a agarrar contra ella. Te mando un besotote. Yo sugiero aquí que es difícil porque luego no sabemos quién quiere antisaludo. Luego mucha gente que es miembro nos deja un comentario, pero como su opinión, ¿no? Y también se vale y siempre los leemos con mucho cariño. Pero si ustedes quieren saludo, yo digo, salvo el mejor opinión, que también aquí está el Sergio. ¿Se especifica? ¿Algo que decir, amigo? Que compren tazas. Yo sugiero aquí que esta semana, si alguien quiere antisaludo la próxima semana, manden su captura de pantalla de que son miembros y se las manden a los Instagrams de Sergio o de Fer, que van a estar apareciendo en pantalla. Y también por ahí Fer les va a estar enseñando cosas de criminología. Cada semana está subiendo cosas, ¿no? Y casos también estoy subiendo cosas interesantes. Para que vean que todo tiene que ver ahí. Yo quisiera invocar a Janet Zavala 7637, que nos deja una propinita de 100 pesos y es miembro fantasma y dice: hola chicos, acabo de hacerme miembro y la verdad me encanta. Solo quería agradecerles por el increíble contenido. Mi esposo y yo nunca nos perdemos sus videos. ¿Podrían enviarle un saludo, por favor? Su nombre es Alex Ríos. Son los mejores, les mando un abrazo enorme. Saludos a Janet Zavala y a Alex Ríos. Esperamos que disfruten mucho este episodio, que ya tengan ahí su botanita y estén más listos que nunca. También invoco a Rodríguez Coporo Valeria 5718, quien nos deja 50 pesitos de propina y dice: los domingos son mis días favoritos para descansar y esperar su Antipodcast. ¿Cómo puedo hacerme miembro? Los quiero mucho. XOXO. Que es abrazos y besos, ¿no? Sí, lo usaba mucho en la secundaria. Oye, pues mira, para hacerse miembros, que ya recuerden que tenemos muchísimos beneficios de la membresía. No solamente es un apoyo para el canal, sino que además tienen acceso, por ejemplo, al episodio secreto de El Apocalipsis, en donde hacemos un análisis bíblico de cómo es el apocalipsis o cómo sería el fin del mundo a través de la creencia bíblica, pero también la científica, filosófica. Hacemos diferentes análisis súper interesantes y también tendrán episodios especiales, así que no pueden verse de otra
manera, como por ejemplo la lectura de Demonología, parte 1 y parte 2, que casi es un tallercito, Sí. unas clases de demonología muy interesantes también, solo para miembros, y obvio, ver todos los episodios un día antes. O sea, los miembros ven los episodios los sábados. Sin cortes ni comerciales. Sí, procuramos que sea más o menos por la tarde. De repente nos atrasamos un poquito y están en la noche, pero siempre los tienen los sábados. A veces un poquito más en la noche, insisto, pero casi siempre temprano ahí nos vemos. Y pues abrimos así este espacio lleno. Ah, ya no les dije cómo. Me están preguntando. A ver. ¿Aquí dónde está el comercial? Pregunto yo. Hay que hacerse miembro solamente pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este y de cualquier episodio. Abajito de mí hay un botoncito, dice unirme, le picas y listo. Ahí te haces miembro y directamente tienes todo el acceso al contenido exclusivo. Y ahora sí, abrimos este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Bueno, ahora sí, para iniciar con este tema vamos a empezar con el relato. Esto se trata de un antisuscriptor que nos envía su historia y su nombre es Emanuel Buenrostro. Él básicamente nos empieza a comentar que desde muy chiquito se queda huérfano junto con su hermano gemelo. Ok, ajá. Y es como criado por parte de sus abuelos paternos. Y pues ya, cada quien adopta como una personalidad muy específica de los gemelos. Y Emanuel se autodescribe como alguien muy perfeccionista, muy como introvertido, tranquilo, centrado, ¿no? Y en cambio su hermano gemelo lo describe como un tanto extrovertido, decidido, como más aventurero. Pero es él quien se ve envuelto en una situación y en una historia, me atrevo a decir, aterradora. Ok, me estoy perdiendo un poquito. Sería que Emanuel Buenrostro es nuestro antisuscriptor. Correcto. Él tiene un hermano gemelo que se llama Rogelio. Rogelio. Rogelio pasa por una serie de cosas, hasta el momento no sabemos qué, y quien nos cuenta esto es Emanuel, no Rogelio. No. Ya te agarré la onda, ok. Bueno, como esto fue a través de correos, un intercambio va a haber partes en las que se las lea literalmente y otras en que se las cuente de mi propia parte. ¿Han estado presentes en algún ritual de magia negra? Específicamente hablando del vudú. Quiero contarles mi historia, esperando que quienes la escuchen no me juzguen. Tengo un hermano gemelo. Desde pequeños siempre fuimos tan diferentes en carácter y en comportamiento. Básicamente, polos opuestos, bajo un envase idéntico. Ya de adultos, yo era aislado, tranquilo, hogareño y centrado, mientras que él lo puedo describir como aventurero, extrovertido y carismático. Curiosamente, de pequeños, era totalmente al revés. Él era tan extraño y callado que mis abuelos, a quienes me refiero a ellos como mis padres, pensando que él era autista. Se la pasaba horas en una esquina jugando con sus dedos. Conforme crecimos, nuestra relación mejoró mucho. Éramos casi inseparables, aunque manteníamos nuestra forma tan distinta de ser. Cuando los hermanos gemelos cumplieron exactamente 19 años de edad, Rogelio decide hacer un viaje. Él tenía esta posibilidad porque pues estaban muy bien posicionados económicamente hablando sus abuelos, y pues él decide viajar por todo el mundo. Él traía como mucho esta idea, este chip de ser cineasta, y empieza a recorrer todo Latinoamérica, se va a Europa, etcétera, ¿no? Ok, ajá. Entonces, pasaba mucho que cuando Rogelio se fue, pasaban meses en que él estaba totalmente incomunicado. Nadie sabía nada de él y era totalmente ya normal, vamos a llamarlo. Ahora, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra cuando alguien hace documentales. Documentarista. Ándale. Bueno, tú sí sabes, muchas gracias. Bueno, el punto es que un día ya habían pasado más o menos 3 años de esto, desde que él emprendió su viaje, y le marca Rogelio a Emanuel. Después de 3 años. Después de 3 años. Y le marca por teléfono: hermano, ¿cómo estás? Bla, 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 ¿no? Muy, muy X la plática, la verdad. El punto es que Emanuel le pregunta a Rogelio: oye, ¿cuándo vas a volver a casa? Ya te extraño, quiero verte, ¿no? Y Rogelio le dice: ¿sabes qué? Antes de volver a casa, quiero hacer un último viaje. Esto en África. No sabemos exactamente en qué país o en qué lugar
así con exactitud, porque nunca se lo menciona Rogelio a Emmanuel. Nada más le empieza a describir qué ha comido los últimos días, qué es lo que ha hecho, le empieza a describir incluso el lugar en donde está, pero no le da mayores detalles. Y antes de colgar, le hace mención de algo que le resuena en la cabeza a Emmanuel, que le dice: ¿sabes qué? Es que quiero hacer un documental. ¿Un documental de qué? Ah, pues de magia negra. Okay. Emmanuel se queda así como, bueno, tú sabes lo que haces, eres perfectamente un adulto independiente, ¿no? Ok, perfecto, cuídate mucho, nos vemos. Cuelgan la llamada. Hasta este punto, desde que cuelgan la llamada, transcurren 7 meses sin saber absolutamente nada de Rogelio. Rogelio estaba desaparecido. Entonces, un día se encontraba Emmanuel en su departamento. Ya había sido un día de trabajo, todo normal, ya se encontraba descansando y tenía la televisión encendida. Él ya estaba muy relajado, estaba a punto de cerrar los ojos y de repente escucha: "Pa, pa, pa, pa". ¿Qué pasa? Se queda escuchando unos segundos en silencio y otra vez: "Pa, pa, pa, pa". Ok, ya sé, y escuchó, se dio cuenta que estaban tocando a la puerta. Él se levanta, abre la puerta y adivina quién era. El hermano. Rogelio. Primeramente lo describe con un aspecto cadavérico, con una barba sumamente larga. No, estaba quisiera decir, sin que suene grosero, que tal vez tenía la apariencia de que no se había duchado durante meses, tal vez. Okay. Su aspecto era sumamente descuidado. No traía maletas, no traía equipaje, no traía nada. O sea, después de 7 meses desaparecido, incomunicado, se aparece en la puerta con este aspecto súper extraño. Del departamento de Emmanuel. Ok. Pasa esto. Aún así, obviamente, pues Emmanuel se llena de alegría de ver a su hermano. Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte, bienvenido. Lo abraza casi llorando de la emoción. En cambio, Rogelio... Escuchen esto. Rogelio estaba ido. Siempre tuvo una forma de ser particular, pero yo sentía que algo le había pasado. Contestaba con monosílabos a todo lo que yo le preguntaba. Como un par de horas después de que llegó, llegaron nuestros abuelos, muy emocionados de verlo. Íbamos a comer juntos. Mi hermano se metió a bañar y justo iban llegando ellos. Les conté que Rogelio estaba muy raro y estábamos pensando en qué le habría pasado cuando ya iba bajando para comer juntos. Estaba un poco más social con la compañía y comimos muy tranquilos. Platicábamos de muchas cosas cuando mi abuela le preguntó a Rogelio que cómo le había ido en su viaje a África. Rogelio tomó del cabello a nuestra abuela y azotó su cabeza contra la mesa. Nos quedamos en shock. No había que separarlos porque no la siguió golpeando. Fue horrible e incómodo. Mi abuelo comenzó a gritarle a Rogelio y yo me acuerdo muy claramente de ver que mi hermano tenía un pedazo de cabello de mi abuela en su mano derecha. Lo único que hice fue sacar a Rogelio del comedor donde estábamos y llevarlo a una habitación. Luego bajé a ver cómo estaba mi abuela y estaba bien, aunque tenía muy inflamada la zona del lado de la cabeza. Los abuelos, que me atrevo a decir que son básicamente los padres de ambos gemelos porque ellos los criaron, se van a su casa, sumamente sacados de onda, enojados, tristes, muy confundidos, pero sobre todo preocupados. No sabían qué le pasaba, estaba todo muy raro. Nunca había pasado nada así. No, o sea, tenía una relación sumamente bonita. Entonces era, pues, extrañísimo, sí. ¿No? Entonces, Emmanuel, pues, en shock, está choqueado por la situación. Se le queda viendo a Rogelio, como tratando de analizarlo. Y dice, tengo que saber qué está pasando con mi hermano. Y agarra una navaja y se le esconde en el bolsillo del pantalón y se acerca a Rogelio. Emmanuel. Agarra. O sea, algo se estaba previniendo. Sí,
algo ya no le caía bien en la cabeza, ¿no? Se acerca a Rogelio y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasó? A lo que Rogelio contesta, ¿tú crees que haya magia negra? A lo que yo le dije que pues sabía que no practicábamos ninguna religión, ni creíamos en nada de esas cosas. Hasta le dije, ¿eres nuevo en la familia o qué te pasa? No cacho a qué viene tu pregunta. Se dio media vuelta y se fue a encerrar. Pasaron varios meses. Los abuelos no volvieron, a pesar de querer hacerlo. Yo dije que no era buena idea porque honestamente Rogelio seguía teniendo actitudes muy extrañas. Una de las cosas que nos contaba también Emanuel es que en su familia acostumbraban mucho a cerrar las puertas de las habitaciones con llave antes de dormir. Entonces, hace cuenta que Emanuel dormía en una habitación solo y a la continuación dormía Rogelio, su gemelo. Pero dice que estando dormido por la madrugada, Emanuel, pues ya, en pleno sueño, él tenía el sueño como muy ligerito y empezaba a escuchar cómo se arrastraran los pies por el pasillo. Entonces abría los ojos y veía que alguien estaba parado afuera de su puerta de su cuarto. Y estaba ahí, por la parte de abajo de la puerta. Y que estaba ahí alguien parado durante horas y se empezaban a escuchar como murmuros. Era tan bajito lo que decía esa persona, pero alcanzaba a escuchar que era la voz de Rogelio. O sea, era su hermano quien hacía estas cosas. Había palabras que se le medio alcanzaban a entender porque subía la voz, pero dice que no era ni español, no era inglés, ni ningún idioma que hubiera escuchado antes. Él continuaba con actitudes extrañas. Una vez que entré a su cuarto, vi sus zapatos en el suelo y noté que dentro del zapato había una foto chiquitita de un hombre en blanco y negro. No tenía nada escrito, pero se me hizo muy raro. Eso es magia. ¿Tú crees? No creo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ese es un hechizo simple en realidad. Que, a ver, es que pues por este trabajo me he descubierto a mí mismo leyendo bastante de magia antigua por alguna razón. Aparte que eres una biblioteca andando, perdón. Pero les voy a contar que ese es uno de los conjuros más sencillos que existe dentro de la magia. ¿Por qué? ¿Qué es? Este conjuro, si no mal recuerdo, funciona para cuando quieres... Digamos que una persona te está causando alguna molestia. Digamos, por ejemplo, un ex que está detrás de ti, te está acosando, te está llamando, mandando mensajes. O la ex de tu novio actual, ¿no? Y está ahí fregando. Mucha gente que practica la magia utiliza esto para bajar su energía. O sea, esa es la creencia. No digo que lo ando recomendando, que yo lo hago, no. Yo voy a practicar cosas. Y consiste en tomar una fotografía de la persona en cuestión, la persona que te está molestando, o un bully a lo mejor de la escuela. Una fotografía, pones su nombre atrás de la fotografía, o aunque sea la pura foto sola, o puede ser el papel con su nombre completo, lo haces bolita y lo pones en tu zapato. Tiene que ser el pie derecho, el zapato del pie derecho. Y cada vez que tú andes o salgas a caminar, esto tiene que ser en la mañana, a primera hora de la mañana, antes de que salga el sol, tú empiezas a caminar y cada vez que pises con el pie derecho tienes que imaginar que estás pisoteando a esa persona. No manches. Y supuestamente al tercer día vas a ver un cambio de actitud radical. Nunca lo he puesto en práctica, pero... Vemos, yo les digo. Pero Para sí, no. esto es como de la magia más simple que hay, por así decirlo. No. Si fíjate de lo que ahora uno sabe. Ya aquí unas bonitas recomendaciones. A ver, pero síguenos contando, Bueno. hermana. Yo estoy, mira, así esta historia, ¿eh? Bueno, ahí les va. Pues vamos a continuar con el relato si les parece bien. Pues resulta que Manuel quería saber qué es lo que pasaba con su hermano, ¿no? Con Rogelio. Y le empieza a decir que qué pasa, que qué sucede, pero Rogelio estaba callado. Hasta un día que le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres saber qué pasa? Yo te voy a contar todo, te voy a mostrar absolutamente todo, pero con dos condiciones. La primera es que dejes de estarme hablando, no me vuelvas a dirigir la palabra hasta que yo lo haga primero. Y la segunda es que vienes conmigo, en 2 semanas vamos a tomar un vuelo. No le quiso decir a dónde ni nada. En efecto, pasan las 2 semanas y toman el taxi. Se van directo al aeropuerto y toman el vuelo.
Hacen, me parece, si no mal recuerdo, eran 2 escalas porque era un vuelo larguísimo, larguísimo de verdad, muchas horas. Y a la hora de que baja el avión, pues Emmanuel piensa que es cierto lugar que es Malabo, esto en África, que es la capital de Guinea Ecuatorial. Ajá. Que si no mal recuerdo, habías contado al inicio que Rogelio, que estuvo incomunicado 7 meses previo a este comportamiento tan raro, justo estaba en África. En África. No sabíamos todavía, hasta ese punto no sabemos todavía. Ajá. Entonces, pues ya no. Y curiosamente aquí donde les digo, en Guinea, es el único lugar, el único país en África donde se habla español. Cierto. Pero no era este lugar, sino un poquito más al norte. Entonces, era justamente Benín. Pero esto se da cuenta, Emmanuel ya hasta que está en el lugar. Llegan a este sitio y llegan a una camioneta y empiezan a manejar horas y horas y horas. Se bajan, toman otro transporte, horas y horas y horas de viaje. Llegan a este lugar y empiezan... Benín, dijiste, ¿verdad? Benín, ajá, exactamente. Y ya que llegan, Rogelio es el que le empieza a hablar a Emmanuel nuevamente y le dice lo siguiente. Necesito que cuando lleguemos abras tu mente, que sepas que todo es posible. La verdad me sacó mucho de onda, pero traté de verlo como que me estaba mostrando su mundo. Convivir con una persona como él nunca había sido fácil, pero menos en esas circunstancias. Yo quería ver qué pasaba. A cada rato me decía, ya casi, y pellizcaba los dedos de las manos todo el tiempo. También repetía mucho unas palabras que, aunque no estoy seguro, sonaban como Kyoko. Investigué tiempo después y según parece significa no deberías. No sé si tenga algún sentido, pero al final creo que sí. Tomamos camino y durante horas en camioneta rentada y más horas llegamos a un lugar muy extraño. Mi hermano parecía conocerlos y fuimos con un hombre. Entramos en el lugar más austero y oscuro que no se imaginan. Trataré de describirles lo que vi en aquel lugar. Noté símbolos, muchas velas, hierbas, cocos, pareciera que algo así como brebajes, algo como sal, pero de colores, tazones y algunas figuras cercas de aquel hombre. Había ciertos lados que parecían llenos de cráneos, y no cualquier tipo de cráneos, sino humanos. Muchos listones de varios colores. Siendo muy honesto con ustedes, no entendía nada, y menos por la lengua en la que hablaban. Mi hermano se sentó al centro, con aquellos objetos alrededor. Yo solo observaba, muy confundido. El hombre comenzó a decir una bola de palabras y oraciones. De la nada, vi cómo mi gemelo, estando sentado, hacía unos movimientos laterales balanceándose de un lado para el otro, igual que lo hacía en la casa, pero ahora por momentos parecía que algo lo jalaba de los lados. Me alejé lo más que pude caminando. Sentía un malestar en la cabeza muy fuerte. Resulta que ellos creen en un solo poderoso, a quien llaman Bundi, y en diversos espíritus a quienes nombran como Loas. Y esos espíritus literalmente poseen a personas consideradas como sacerdotes o hechiceros. Vi cómo las personas fabrican una especie de casita pequeña con paja o cosas por el estilo, y al empezar el ritual las colocan al centro y las personas rodean estas cosas. Después de cantos y bailes, no me lo van a creer, pero se mueven y bailan solas. Vi atentamente todo el movimiento de sus rituales y jamás se metió ninguna persona dentro. A veces solo colocaban algunos muñecos o figuras muy pequeñitos que parecían moverse solos. Dicen que esos muñecos son poseídos por los espíritus, los cuales pueden ser buenos o malvados, y por ello se manifiestan de esta forma. Les mando algunos videos que encontré de referencia.
Estaban pasando muchas cosas. Estaba más que exhausto por todos los viajes y no les puedo transmitir de ninguna forma la enorme incomodidad que sentía en todo aspecto, psicológicamente, emocional y física. Quería estar en cualquier otro lugar, menos ahí. Me quedé sentado viendo al fuego y pensé en mis padres y en mis abuelos. Les juro que vi todo de reojo y vi a mi hermano clarito que salió corriendo a toda velocidad por mi lado derecho. Y me levanté en seco a ver qué era lo que pasaba. Había mucha terracería en esa zona y no sé explicarles lo que vi. Aquí Manuel nos enseña una grabación que es por su propia voz, explicando como todo esto, esta situación y cómo se sentía al respecto. Se las voy a compartir. Cabe mencionar que si no aparece esta grabación es porque no tenemos el permiso firmado y explícito de Emanuel. Así es. Pero en caso de que sí, pues lo van a escuchar a continuación, nada más porque seguramente podría haber ahí un tema, entonces aclaramos ahí. Es que no tiene nombre, cabrón. No tiene nombre, eso, lo que yo vi. Es que yo sigo teniendo muy presente lo que pasó esa noche. Esa pinche noche. Miren, había rituales vudú, cosas raras, pero yo estoy seguro que eran rituales vudú. Yo ya investigando, porque es algo que a la fecha me sigue taladrando mucho la cabeza, me sigue perturbando. A ver. Esa noche, Rogelio salió corriendo. Así, yo nada más lo alcancé a ver de reojo, nada más. Hagan de cuenta que yo corrí detrás de él, pero el cabrón iba rapidísimo, muy rápido. Y yo lo fui correteando. Y me alejé tanto de estar corriendo que dije, no, si me sigo alejando no voy a saber cómo regresar. Y dije, no, ni más. Me di la vuelta, en cuanto me di la vuelta, vi a Rogelio. Y es... Y... Pues el cabrón se había sacado los ojos. Los putos ojos. Perdón. Es que traía sangre. Traía sangre en la cara, en las manos. Y yo le grité, ¿qué chingados había hecho? Hermano, le decía yo. Y él se reía, nomás se reía. Bueno, pues como les decía, no sabemos si podamos mostrarles esta grabación de audio, que es el testimonio de Emanuel. En definitiva, yo que lo acabo de escuchar, que Fer me lo mostró, les puedo decir que sí necesitamos el permiso expreso, por escrito firmado de Emanuel, para mostrárselos. En definitiva, ojalá que lo podamos conseguir. Y pues bueno, es un testimonio muy fuerte. Lamentamos mucho, Emanuel, que hayas pasado por esto. Ya llegaremos a un momento más a las conclusiones, pero pues lo siento mucho. Correcto. De hecho, bueno, esperamos sí exactamente tener el permiso. Pero ya para finalizar este relato, Emanuel nos dice que pues él está muy preocupado porque en ese momento tan lleno de adrenalina, estaba aterrorizado totalmente por la situación. No es para menos, claro. Y no, claro, por supuesto. Él empieza a correr con todo lo posible, porque pues estaba muy choqueado de todo, hasta llegar a una camioneta. Él la toma y le pisa hasta el fondo, hasta llegar a quién sabe dónde, porque dice que tiene lapsos de tiempo que ya no se acuerda. Ah, ok. Ajá. Aparte, pues no sé, o sea, todo estaba muy confuso, pero logra llegar a México. Obviamente no llega el día después, ¿no? O sea, le tomó semanas poder regresar aquí a México, y él está muy triste, muy confundido hasta la fecha, porque de esto ya pasó algún tiempo, pero sobre todo tiene mucha culpa, porque pues no sabe nada de su hermano, no sabe nada de Rogelio, no sabe ni siquiera si está con vida aún. ¿Tú qué opinas de toda esa historia referente al vudú en sí? Mira, yo pienso que es muy importante aquí separar y entender que el vudú es una práctica religiosa. Sí. Tan válida como cualquier otra.
O sea, creo que sí, de verdad. Por ejemplo, hay una serie que se llama American Horror Story, que es horrible la forma en la que humillaron la religión vudú. Muestran a un personaje que para ellos es muy importante, que se llama Papa Legba, y que lo muestran como un tipo, pues, que prácticamente hace lo que sea por una línea. O sea, y me parece eso muy humillante, porque si hicieran eso con figuras como Jesucristo o la Virgen María o algo sagrado para gente más a nuestro entorno más inmediato socialmente, eso sería sumamente problemático. Claro. A ver, el vudú viene de la palabra francesa voodoo, pero también de una lengua que se habla en África Occidental, que es el ewe, y significa espíritu o divinidad. Es un sistema muy complejo por varias razones. La primera es que el vudú no tiene un libro. Las enseñanzas no se transmiten de forma escrita y eso implica que se transmitan más bien de forma oral. Y eso a su vez, a pesar de ser muy bello en la tradición, en cualquier tradición, el expresarlo de forma oral, también puede llegar a ser, si no problemático, cuando menos hace que la práctica vudú sea muy ecléctica. De hecho, la práctica vudú en Luisiana, en Nueva Orleans, es muy diferente de la de Haití. O sea, sí hay diferencias sustanciales a pesar de ser de la misma. ¿Por qué? Porque hubo una división tanto geográfica como temporal como cultural. En términos muy generales, porque hablar de o explicar el vudú sería como explicar el cristianismo en 5 minutos. O sea, no puedes. En términos generales, el vudú es una práctica religiosa que surge después de muchísima violencia en contra de la comunidad afrocaribeña y que tuvieron levantamientos en Haití. Esto a principios de los años 1800, fue la independencia de Haití. Y entonces recuerden ustedes que hace muchos años, o no tanto según cómo se vea, se llevaban a personas de África en términos de esclavitud para colonias, sobre todo francesas, entre muchas otras. Todavía a la fecha se pueden rescatar anuncios reales de cómo tú podías publicar, busco persona, bueno, ni siquiera persona, porque no se les consideraba persona. Esclavo. O sea, así decían, no, ni siquiera. Busco negra, fértil, joven, lista para trabajar con tal característica. Así se buscaba, como si fuera a buscar un mueble. Y así también se ofertaba. Varón negro dispuesto a trabajar en... O sea, de verdad, da miedo ver a lo que se llegó como sociedad. ¿Qué pasa? Que las personas que que las sometieron a esos escenarios encontraron en la práctica vudú un refugio y además una forma de preservar su tradición, sus creencias. Es bien importante entender en estos términos culturales e históricos al vudú primero que nada. ¿Por qué? Porque vuelta a lo mismo. Una persona blanca como yo, por ejemplo, no puede sentarse aquí a pretender que entiende todo el vudú. O sea, eso es irrespetuoso. Claro. O sea, totalmente. Por más que yo haya leído y me haya documentado y demás, no vives el vudú como una persona. Y mucho menos de esa época. En ese contexto social que es incluso sumamente diferente al vudú actual, ¿no? Okay. Incluso en Haití, que ha sido un país sumamente golpeado internacionalmente, el vudú representa como una resistencia cultural. Cabe mencionar eso, 1, y 2, que el vudú de ninguna manera representa esta oscuridad, y que tomen en consideración que en la época de la que se estoy hablando, de anuncios de que se buscaban, pues sí, esclavizar personas, quienes estaban a cargo eran los católicos, los blancos. Entonces, al ver que había una resistencia cultural y social, ¿qué hicieron? Atacar. Algo muy similar a lo que pasó en la Inquisición. Señalan como magia negra, magia oscura. Y el término magia negra, en buena parte no es por el tipo de magia verde, blanca, roja, no. Es por el color de las personas. Si me explico, había esa connotación negativa asociada directamente al color de piel de quienes practicaban estos rituales. ¿En qué creen? Insisto, en términos muy generales, hay una entidad suprema que tiene un par de nombres, dependiendo de, insisto, de la zona y demás, pero en general es Mahu, que es una entidad femenina, la diosa de la creación, de la luna, la diosa de la fertilidad, y que tiene una contraparte masculina que es Lisa, que es la parte masculina, severa, mucho más castigadora. De hecho, hay una frase del vudú que dice que cuando Lisa castiga, Mahu perdona. Entonces,
Ellos también creen en algo que mencionaste, que son los loas. Loas. Los loas son algo así como para los católicos los santos. Tratando de hacer una sincretización aquí, pero los loas son figuras divinas de alguna forma. Espíritus que están conectados muy muy fuertemente con la naturaleza y que son los intermediarios entre la entidad suprema y los hombres, los humanos, los mortales. A su vez, hay que decir que el vudú tiene cosas no solamente culturales y demás, sino que son admirables a mi punto de vista. Por ejemplo, algo que ellos hacen muchísimo es el respeto a los adultos mayores. O sea, ellos los procuran, los cuidan, los escuchan, porque para las personas que practican el vudú, los adultos mayores son los sabios de la comunidad. Entonces, y creo que en nuestra época estamos un poquito pecando de caer en los extremos, de a mí no me importa tu edad y te voy a juzgar tanto como, espérame, o sea, a lo mejor tengo que tener la humildad. Como respeto. Como respeto de saber que si tú has estado aquí más tiempo que yo, tal vez tengas algo que enseñarme, ¿no? Sí. Quizá por intuición, tal vez. Y eso es lo que muchos jóvenes no tienen actualmente. Entonces me parece a mí interesante cómo el vudú rescata y retoma este respeto y asistencia, muy importantemente, a los adultos mayores. Tienen prácticas que para nosotros nos resultan extrañas, es cierto. Sí. Alguna por mencionar, yo diría que cuando ellos comen, lo primero que hacen es partir un pedacito de comida y la tiran al suelo y dicen que es para los mo, es decir, los muertos, los difuntos. Y entonces es como una pequeña ofrenda, un recordatorio de que ellos también están ahí como agentes bienhechores del devenir. O sea, ellos van a interponerse, porque los loas usualmente no tienen una naturaleza positiva o negativa. Ellos están más allá de esa moral humana. Pero los mos, los difuntos que fueron humanos alguna vez, sí buscan el bienestar de la familia, sí buscan, y ellos son muy muy unidos. Hay una asistencia a la comunidad muy grande dentro del vudú. Entonces, insisto, esto es un panorama muy general, extenso, sí. Totalmente, porque es sumamente amplio. Hay temas como por ejemplo las muñecas vudú, que creo que es parte de, y hasta Chucky, ¿no? Que nos han mostrado aquí. Sergio nos contó un poquito el origen de Chucky y hablábamos de una entidad que se llama Dambala, que es parte del vudú. Sin embargo, no es para nada como nos lo muestran. Para empezar, los muñecos vudú no son propiamente del vudú. En general es un tipo de magia también, que tiene por ejemplo orígenes hasta en Japón. Los antiguos magos japoneses, que casi nunca se habla de magia japonesa antigua. No, siempre no, hablamos como de la bruja de los 1500 y tal, pero poquito hablamos de la magia antigua japonesa, que hay una técnica que se llaman los shikigamis, que es prácticamente invocar un espíritu que hace o te hace ciertos favores protectores, o una misión, o mantener en vigilancia a tu enemigo para que no te cause daño, etc. Y se hace también a través de hacer armar más bien un dibujito de un muñeco, digamos, una figura humanoide de papel. Y entonces la magia se ejerce a través de esta figura. O sea, siempre buscamos totemizar nuestras intenciones. La magia en general, voy a generalizar aquí mucho, pero la magia en términos muy amplios implica la visualización y la canalización de energía. Eso es, en resumen, si tuviéramos que poner la magia en una oración, eso es. Y con magia me refiero a todo tipo de ritual mágico místico, desde religioso, desde magia antigua, desde magia céltica, etc. Es el intencionar tu energía. Esto ha trascendido muchísimo en otros personajes. Yo les hablaba del origen, digamos, del vudú, pero tenemos personajes un poco más reconocidos en estos términos, como Marie Laveau, que es muy famosa por ser la reina vudú de Nueva Orleans. Si ustedes recuerdan, a nivel histórico, Nueva Orleans, a pesar de que mucha gente pensara que solo es Estados Unidos y punto, y siempre ha sido Estados Unidos, lo cierto es que Nueva Orleans es parte de Luisiana, y Luisiana era territorio francés. Okay. Actualmente en Estados Unidos, desde luego. Pero antes era territorio francés, colonia francesa, y por eso había tanta gente que se llevó de África a esta zona. Por eso hay esta como división histórica cultural del vudú. Y allá se practica mucho el vudú actualmente incluso. Tanto
bueno, yo diría que menos que en Haití, a decir verdad. En Haití sí es como la base. El pan de cada día. Sí, y en África, tú mencionaste un lugar que es Benín. Benín es un país que un 60% de su población practica el vudú. Marie Laveau es un personaje bien interesante que creo que merece su propio episodio también, pero se le conoce como la reina vudú porque ella era una criptoadepta. ¿Qué es esto? Recuerden, cripto, oculto, lo que está tras bambalinas, tras la cortina, y adepto, pues bueno, de ser parte de. Criptoadepta significa que ella practicaba el vudú a escondidas y el catolicismo como de frente, ¿no? Que esto pasa muchísimo. Tan es así que parte del vudú también viene mucho de utilizar ciertas referencias católicas, cristianas, ya como parte del ejercicio o de la práctica vudú. Entonces ya hay como esta mezcla, como todo. O sea, realmente pocas cosas son originales. Yo siempre, y les invito, porque también esto lo vamos a ver en el curso de filosofía que vamos a dar aquí en el Antipodcast, como hay otros temas, digamos el tema de cómo el cuerpo tiene un alma. Esto no es original de los católicos ni de los cristianos. El hecho de que nuestra alma sea parte del motor metafísico viene de algo mucho más antiguo, que es una religión que es el orfismo, prácticas órficas, que toma Pitágoras después para crear toda su teoría, el pitagorismo, que a todos nos suena, Pitágoras, sí, o el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, fíjense, venía de una mezcla de las matemáticas con algo espiritual, no tenía que ver con Jesucristo. Jesucristo ni siquiera había nacido ni existido, y ni los personajes a los cuales asociamos temas del alma, de la salvación, temas soteriológicos, que es esto de salvar el alma. Eso lo veremos en el curso por si les interesa, pero todo al final de cuentas en la historia parece tomar ciertos elementos de otros lugares, y lo mismo pasa con el vudú. Toma elementos tanto de África como tal, zonas como Benín, también temas católicos o cristianos, pero que a la vez son de otros lugares mucho anteriores, ¿no? Marie Laveau tiene, como decía, una historia interesantísima. Muchas desapariciones en su historia de su esposo, de dos supuestas hijas de las cuales no hay un registro de en qué momento desaparecen. Incluso al parecer Marie Laveau, una vez difunta, siguió viviendo casi 30 años después. Tenía una mascota que era una serpiente a la cual llamaba zombie. Y eso también tiene una connotación histórica. Mucho de lo que también se asocia con el vudú son los zombies. Sí, justo decíamos al principio. Sí, justo lo comentabas, cómo los zombies son estas criaturas que vienen desde la tumba para aterrorizar, ¿no?, a todo el mundo, a las pequeñas ciudades o poblados. Pero en realidad el término zombie tiene dos posibles orígenes. El que más comulga con la posible verdad histórica o con la línea histórica del vudú es que, volvemos a lo mismo, la población estaba sumamente sometida en términos de esclavitud. Entonces, si te fijas, hay una línea muy paralela entre un zombie y un esclavo. Sí. ¿No? Hay por ahí un ensayo que no recuerdo ahora el investigador, pero él ha investigado mucho el vudú por años, y él pone en manifiesto cómo había una promesa dentro del vudú, que es que si tú le fallabas a Mahu o a Papa Legba, que es esta entidad que acompaña y que guía, que es un anciano, usualmente en muletas aparece dentro de los textos, te convertirías en un zombie para siempre. Pero con zombie se refería al esclavo. Sí. O sea, y yo lo relaciono con esto. En el del catolicismo hay como una promesa. Si tú sufres y entregas tu sufrimiento a Dios y te encomiendas a Dios, al final hay una liberación. Así es. No quiero decir recompensa, pero sí una liberación. Lo mismo aquí. Solamente que ellos la liberación la vivían de forma mucho más textual, porque eran literalmente esclavos. Liberados. Sí. Ajá. Y entonces ellos sí vivían. Nosotros a lo mejor somos esclavos de nuestro pecado, de nuestras emociones, de lo que tú quieras, pero ellos eran literalmente esclavos. Entonces esa promesa era de otro nivel, ¿me explico? Insisto, es un tema sumamente complejo el tema del vudú, pero yo sí le quitaría toda la connotación negativa, tanto así que me atrevo a pensar dos posibles teorías para este relato. El primero es que no era vudú lo que se practicaba en este relato que nos mandaste de Manuel y de Rogelio Buenrostro,
Era una práctica diferente, incluso tal vez si tenía un comportamiento de este calibre, Rogelio, me atrevería a decir de que estaba bajo el influjo de ciertas sustancias psicotrópicas de X naturaleza que lo llevaron a este comportamiento. Probablemente hasta un daño cerebral previamente tenía, y por eso todo esto se fue desencadenando. Y estando ahí, parte de los rituales, y lo vemos aquí en México, como por ejemplo la ayahuasca, como para ciertos rituales se utilizan ciertos elementos que bebes o que comes y te llevan a un nivel supuestamente espiritual superior. Pienso que puede ir por ahí, porque en la práctica vudú no hay este tipo de escenarios en los que las personas se lastimen o lastimen a otros. Pero me atrevo a aquí, decir, ajá. no sé, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo aquí no podría ser tal vez un trabajo de un muñeco vudú, que sabemos muy bien, como bien lo decíamos al inicio, que a veces se utiliza hasta para hacer daño o controlar a una persona. Entonces, digo, simplemente los materiales con los que se hace una muñeca, un muñeco vudú, Ajá. que pueden ir desde varas, tela, hilo, etcétera, Cabello. propiedades, cosas de la otra persona, incluso, no voy a decir el nombre, pero algo que tiene espermatozoides, flujo sanguíneo, saliva, muchas cosas muy raras y hasta animales, incluso partes de animales. Entonces, no sé si pudiera tal vez tomarse algo por el estilo, o sea, que alguien quisiera hacer algo hacia él. El relato nos está dando muchísimos indicios. El primero es la zona. Ok, Benín. sí. De ahí entramos, ¿no? Sin embargo, vuelta a lo mismo. Yo pienso más bien que pudiera ser parte de la naturaleza ecléctica del vudú. Tal vez, ¿a qué me refiero? No es vudú como tal, pero puede ser algún culto que tenga inspiración del vudú. Tal vez. Eso sí me podría parecer súper negociable. ¿Por qué? Porque todos los cultos funcionan de alguna forma así. Todos. O sea, incluso si tú ves un culto satanista que haga algún tipo de prácticas con animales, tiene una connotación o una antítesis con el cristianismo. O sea, toma elementos del cristianismo y los pone como a la inversa, ¿no? Entonces, ¿por qué no en este escenario podría ser algo similar con el vudú? Pero la naturaleza del vudú como tal no es de lastimar, no es de herir. Al contrario, es de verdad, y se los digo porque hasta yo me sorprendí cuando me empecé a documentar de este tema. Me impactó lo bueno que es el vudú. Yo hubiera pensado, yo esperaba encontrarme una oscuridad, pero enorme. Sí. Y no, te sorprende de que en realidad ha sido una pésima publicidad histórica y sistemática por parte de otras religiones y de los más privilegiados. ¿No? Entonces sí estoy dispuesto a negociar esa idea, pero con respecto a que era inspiración del vudú y a lo mejor era un culto alterno, totalmente. Puede ser. Sí, eso sí totalmente podría ser. Pero tu hermana, ¿tú qué opinas? Porque te veo como que también traes tus conclusiones. Imagino tú que cuando estuviste investigando esta historia también tenías como varias ahí notas que compartir. La primera era precisamente eso que te acabo de preguntar sobre los muñecos vudú, que ya nos hiciste favor de aclararlo. El segundo punto es, se mencionaba en el relato estas figuras que son mayormente creadas de paja y que son como habitadas, vamos a decirle, por los espíritus, los loas, que supuestamente son buenos o malvados, ¿no? Vamos a estar pasando la repetición aquí en el video, pero si, no sé, yo me puse a revisarlo como muy minuciosamente, y realmente es que no es como que se vea un pie de una persona. No es como que se vean algo, cuerdas o algo así como manipulando estos objetos, los sangbetos se llaman. Entonces, no sé, me parece impresionante. Sí lo es. Si es que lo está haciendo una persona que admirable e impresionante, la verdad. Y también la forma incluso en la que bailan, porque vemos también en pantalla estos donde clavan un como palo que tienen en la parte superior. Y clavan y empiezan a dar vueltas. O sea, es como... ¿Tú que eres tan escéptica? Porque yo la verdad te percibo a ti como... Sí, la verdad es que sí. Mucho más escéptica que yo, la verdad. Y no tiene eso nada de malo porque eres muy respetuoso también. Pero tú cuando ves esto, ¿le das el beneficio de la duda de decir, sí podría hacer algo más? Fíjate que yo no soy o no creo ser tan soberbia para poder decir esto existe y esto no existe, nada me consta. Entonces voy más orillada a esa idea de que la posibilidad está. O sea, que no hace cuánto tiempo pensábamos que este mundo era el único. Sí. ¿Sí? Entonces
mil cosas pueden pasar y no podría decir Dios no existe, Dios existe, el demonio y este tipo de prácticas tampoco. Pues hay que ser realistas, ¿no? Y bueno, por otra parte, hay también en África hay muchos rituales y cosas por el estilo, pero quisiera contarles de una, ya para no alargarnos tantísimo, que siempre decimos esto, y nos dicen bien largos esos episodios. Sí. Y haz de cuenta que en varios lugares en África hay un como ritual, vamos a decirle, que le dicen witchcraft. No sé si te suena de casualidad. Sí. Bueno, lo voy a contar en primera persona, está súper cortito, pero el punto es que tú eres un hechicero, ¿no? Okay. Tú eres un brujo y todo eso, te dedicas a esto. Yo, como cualquier ciudadano normal, creo que estoy embrujada, hechizada, como que siento que me están haciendo cosas, alguien que me tiene envidia, ¿no? Vamos a ponerle de ejemplo como lo que aquí conocemos como el mal de ojo. Ok, ¿no? va. Yo llego contigo y tú me dices, sí, vamos a hacer un ritual, todo, te voy a proteger. Y tú empiezas a preparar un brebaje. Infinidad de ingredientes porque, como tú dices, hay una cantidad de variables infinita, ¿no? El punto es, me preparas el brebaje, sigues haciendo oraciones y tú me dices, tómatelo. En ciertos lados específicos, el mismo brebaje te hace devolver, ¿no? Es la finalidad, que saques todo. Pero aquí te lo tomas y no lo puedes devolver. Pero una vez que ya me lo tomé, tú tienes que demostrar y demostrarme que hizo efecto. Que no va a haber nada que me lastime o que algo que atraviese mi piel siquiera. O sea, tiene que... Espérame. Ok. Tú, de lo más seguro, agarras un hacha de este vuelo y me lo pones a la mitad del pecho. Con la otra mano agarras un martillo y ¡pa! Así. Quitas el hacha y no tengo ninguna herida. Y tú me dices, ¿sabes qué? A partir de ahorita tú estás protegido y no va a haber nada, ni una bala que pueda atravesar tu piel. Wow. Entonces, hay muchísimas prácticas, pues, no sé, llenas de misterio, me atrevo a decir, pero también muy peligrosas. Digo, para saber también si son reales o no lo sé. Yo vi varios de estos videos, incluso evidencia al respecto, pero sí es como... No sé, ¿cómo le O sea, encuentras? la gente puede buscar en internet y se va a encontrar. Casi no hay, casi no hay, pero sí hay una que otra. Ojalá que si encontramos uno aquí les podamos... Bueno, no sé, porque también es muy fuerte. Es que literalmente es pegado al pecho y sin ropa, el hombre. Que te voy a decir una cosa, más allá de si sea real o no, yo pienso que todo esto que estamos platicando es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Porque ponte a pensar en el vudú. El vudú que te ofrece el favor de los Mo, de los Loa, para que tengas poder. Marie Laveau, esta mujer que era la reina vudú, una mujer sumamente poderosa socialmente hablando, pero venía de un contexto en el que tenía totalmente lo opuesto. O sea, se está buscando lo que no se tiene. No se tiene ni siquiera libertad y se busca poder. Sí. En este caso, este conjuro que tú nos estás contando, viene de, para mí, una persona que busca ese tipo de conjuro es una persona que vive en violencias sumamente fuertes, en sistemas sumamente precarios, en donde sí te puede dar una sales de tu casa. O sea, entonces buscas ese tipo de protección. Sí, no es como que me tenga envidia, ¿no? Sí, o sea, claro. Sí. Entonces es bien interesante cómo nuestras prácticas místico, mágico, religiosas, metafísicas, si queremos ponerlas en un cajón un poquito más grande, vienen de nuestras necesidades más fundamentales, las de seguridad, las de libertad. Sí. ¿No? O sea, la gente que busca un conjuro de belleza es gente que tiene un tema de inseguridad con su físico. Por supuesto. O sea, es como una contraparte. Queremos lo que no tenemos. Es nuestra condición humana en el sentido más mágico y a la vez más literal que podamos encontrar. Pero por supuesto, ustedes siempre tienen la última palabra. ¿Algo más, hermana? Todo bien, todo aclarado y todo Creo perfecto. que ya vimos antisaludos, invocaciones, todo bien. Nada más falta algo allá atrás. ¿Dónde están las tazas? Porque cómprenlas. Y pues bueno, cerramos así esto que llamamos el Anti-Podcast. Somos Sergio, Fer y Miguel y les deseamos dulces pesadillas.